Bien, mis hermanos, vamos a continuar con esta serie de predicaciones del libro de Efesios. Bueno, quiero comenzar por citar las palabras de un teólogo que dijo respecto de esta epístola del apóstol Pablo. Dentro de su campo, Efesios podría muy bien ser el documento más influyente que jamás se haya escrito. En toda la historia del cristianismo, solo los Salmos, el Evangelio de Juan y la Epístola a los Romanos han jugado un papel tan decisivo en la configuración de la vida y el pensamiento del pueblo de Dios. Sin embargo, estos tres documentos son mucho más largos que esta breve carta. A la carta a los Efesios se la ha calificado con justicia como la corona y punto culminante de la teología paulina. Bueno, esta es la opinión de un teólogo especializado en la literatura paulina. Mis hermanos, ciertamente esta carta a los Efesios es de gran importancia porque ella contiene temas esenciales acerca de la Iglesia de Cristo. El contenido doctrinal de esta carta toca aspectos del plan de Dios para los creyentes que van desde la eternidad hasta la eternidad, pasando por la vida temporal de la iglesia en este mundo. Hace 8 días, mis hermanos, se nos habló precisamente de esto, del plan divino antes de la fundación del mundo, para bendecir a los elegidos de Dios y por medio de ello glorificar al eterno y sabio Dios. También, mis hermanos, se nos aclaró que las bendiciones de las que el apóstol habla en el primer capítulo tienen que ver sobre todo con el cielo, no tanto con esta tierra como muchos quisieran creer, no con asuntos materiales como algunos andan enseñando el día de hoy. Mis hermanos, y en este pasaje que el día de hoy vamos a considerar, capítulo 2, versos 1 al 10, el apóstol Pablo nos va a mostrar ahora la obra que Dios llevó a cabo en este mundo temporal para que fuese hecha efectiva la elección que Él había designado desde la eternidad. En la eternidad Dios eligió a unos para ser salvos, para sentarse en la gloria con Jesucristo. Pero el capítulo 2 nos va a hablar de lo que tuvo que hacer Dios, la manera en que Él intervino en este mundo temporal para hacer efectivo ese plan. Mis hermanos, estos 10 versos que hoy vamos a comentar son extraordinarios, porque en ellos encontramos algunas de las principales doctrinas de la salvación, que plasmadas por la pluma del apóstol Pablo de manera magistral, en un espacio muy corto, sin embargo, mis hermanos, en esas breves líneas han quedado explicadas desde hace siglos la manera en que Dios ha rescatado a sus elegidos, desde el reino oscuro de Satanás hasta el reino de luz de su Hijo Jesucristo. Pero, mis hermanos, estas líneas y su contenido no solamente son importantes por esa enseñanza que ya en el pasado han dado instrucción a los creyentes, sino déjeme decirle que además estas cosas que vamos a ver hoy nos enseñan, mis hermanos, las mismas cosas que en el futuro, allá en el cielo, se van a contar y se van a cantar para glorificar a Dios para siempre. Esta revelación que Dios nos da por medio de su apóstol, mis hermanos, no solamente es importante en el pasado y lo será en el futuro, sino que para nosotros hoy, si logramos entender lo que vamos a explicar, también serán útiles, pues seremos capacitados, mis hermanos, para evangelizar a otros con mayor eficacia
también para entender el mundo en el que temporalmente estamos viviendo, pero desde una perspectiva profunda que la sabiduría humana no puede alcanzar y por supuesto no puede tampoco entender, pero que Dios nos ha revelado para que nosotros como su iglesia, su pueblo, podamos honrarlo a Él, darle gloria a Él con nuestra vida, entre tanto que estamos por aquí. Mis hermanos, estos 10 versos los podemos dividir en 3 porciones que tienen que ver con algo muy sencillo: el pasado, el presente y el futuro de los creyentes. Todo eso con relación a la salvación por gracia de parte de Dios. Siendo, mis hermanos, esto así, vamos a comenzar a hablar acerca del pasado de los creyentes respecto de su salvación. Y quiero decirle que el pasado de los elegidos de Dios está expuesto por el apóstol Pablo de 3 maneras. Es un asunto muy importante. Pablo quiere que sus oyentes, sus lectores recuerden cuál era su condición, de dónde Dios les rescató, y para eso Pablo va a usar 3 formas diferentes de hablarnos de ese pasado. El apóstol Pablo nos va a hablar, mis hermanos, sobre todo de un reino o de una esfera de existencia pecadora, de un ambiente ajeno completamente a Dios, de donde el Señor nos rescató. Mire, yo creo que el apóstol Pablo repite en 3 ocasiones este asunto, de 3 maneras diferentes, simplemente porque él quiere dejar en claro de dónde es que el Señor nos sacó para ser llevados hasta los lugares celestiales. Y Pablo comienza con las siguientes palabras: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 1 del capítulo 2, si quiere tener su Biblia abierta allí. Yo quiero decirle que esa frase que omití, que dice, y él os dio vida a vosotros, no aparece en el manuscrito original. El versículo 1 de este capítulo 2 simplemente dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta, mis hermanos, es la primera mención que hace Pablo de la condición en la que estábamos antes de ser salvos. Ahora, déjeme explicarle un poco esto. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Mire, estar muerto, como lo dice Pablo, y es la condición en la que estábamos, en la Escritura, mis hermanos, simplemente significa estar separado de la vida. Y usted sabe que en la Biblia, la vida es Dios, ni más ni menos. Así que estar muerto significa estar separado de Dios. Y el Evangelio, mis hermanos, se encarga una y otra vez de decirnos que efectivamente Dios es la vida, que su Hijo es la vida. Por ejemplo, el Evangelio de Juan lo dice constantemente: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y lo repite constantemente. De manera, mis hermanos, que la muerte, como ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, no es dejar de existir, sino más bien estar separados de Dios, quien es la vida. Y esta separación de Dios se puede dar, mis hermanos, estando vivo físicamente o estar muerto físicamente. No importa si estás vivo o muerto físicamente, tú puedes estar también muerto espiritualmente, separado de Dios. A esto es a lo que Pablo le llama estar muertos. Mire, cuando Adán pecó allá en el huerto de Edén, Adán quedó separado de Dios. Y junto con Adán, toda la raza humana. De manera, mis hermanos, que cada ser humano que ha nacido desde entonces ya nace muerto espiritualmente. Cada ser humano que nace en este mundo nace separado de Dios, simplemente porque ya es pecador. La palabra de Dios dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la muerte quiere decir separación de Dios.
Mis hermanos, la muerte espiritual o separación de Dios no es algo a lo que se llega por cometer pecados, sino que ya nace uno en esa condición, y por ello más bien es que llegamos a cometer pecados en cuanto podemos. Pero el apóstol Pablo, mis hermanos, no solamente está declarando aquí que antes de conocer a Cristo estábamos muertos, sino que él además añade que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y la palabra en, con la que comienza esta segunda frase, en vuestros delitos y pecados, en el texto griego se conoce esa partícula como un locativo, lo que quiere decir que Pablo está haciendo referencia más bien a un lugar, un lugar. Mire, la gran mayoría de la gente que lee este texto entienden más bien que la gente sin Dios está muerta porque realiza delitos y pecados. Pero ese no es el sentido de la frase, como ya lo hemos dicho. Mis hermanos, estar muertos en vuestros delitos y pecados indica más bien un lugar. En este caso, el apóstol Pablo está refiriéndose a una esfera que se caracteriza por su desvío y alejamiento de Dios. Mire, déjeme explicarle un poco esto. La palabra delitos que Pablo utiliza aquí literalmente significa caer, tropezar, errar, etc. La palabra pecados, delitos y pecados, significa algo similar, significa errar el blanco. Así que por un lado uno es caer, tropezar, errar, y la otra significa fallar el blanco. Ahora, Pablo, mis hermanos, está usando estas dos palabras para reforzar una misma idea. Y esto, mis hermanos, es que en el pasado, antes de ser salvados por Cristo, estábamos muertos o separados de Dios, existiendo en una esfera que se caracteriza por errar el camino correcto, por dar la espalda a Dios, por dejar de alcanzar el propósito para el cual Dios nos creó. De manera, mis hermanos, que cuando hablamos de haber sido salvados por Cristo, significa haber sido sacados de aquella esfera de rechazo de Dios, de errar el camino, para ser llevados a una esfera diferente. Mire, cuando Adán pecó, sucedieron en él dos cosas simultáneamente. Por un lado, dejó de ser santo y al mismo tiempo dejó de tener comunión con Dios. Y todos los hijos de Adán que han nacido desde entonces hasta el día de hoy, nacen en una esfera de vida física, pero sin santidad, cortados, separados de la presencia de Dios y por lo tanto sin vida espiritual, es decir, muertos. Eso significa que nosotros antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mis hermanos, el hombre en esa condición, perteneciendo a esa esfera pecaminosa, estaba en total imposibilidad de salir de allí. De hecho, mis hermanos, el mismo hombre ni siquiera es capaz de percibir su propia condición de muerte. Mucho menos iba a ser capaz de percibir que existía una esfera o condición de vida espiritual más allá de su mundo pecador. Por eso, mis hermanos, es que el hombre natural es incrédulo, porque no puede percibir las cosas espirituales, porque él vive en una esfera diferente. Y así como un muerto físicamente es incapaz de percibir ningún estímulo, un pecador es completamente insensible a las cosas de Dios. Las cosas de Dios son en una esfera diferente que él no percibe. De manera, mis hermanos, que cuando fuimos salvos por Dios, el Espíritu Santo tuvo que irrumpir en nuestra condición de muerte y darnos el soplo de vida necesario para que pudiéramos ser sensibles a la voz de Dios. El Señor Jesucristo, hablando de esta obra del Espíritu, dijo:
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El ser humano no era capaz de percibir su condición pecaminosa y fue necesaria la intervención sobrenatural del Espíritu para que los que fueron salvos un día se hicieran conscientes de su pecado, de manera, mis hermanos, que el día que cada uno de nosotros sintió carga por su pecado, que nuestro corazón se dolió por nuestras ofensas a Dios y que nos entristecimos por estar separados de Él, ese, mis hermanos, fue el día en que hubo una intervención sobrenatural del Espíritu Santo que abrió por primera vez nuestros ojos espirituales y entonces pudimos contemplar nuestra condición de muertos y fuimos entonces convencidos de ser pecadores. Y ese, mis hermanos, fue el primer paso para los que llegábamos a ser rescatados por nuestro Señor. Esa es la primera visión de Pablo acerca de nuestra condición pasada. Dijimos que eran 3. La segunda manera en que Pablo nos describe, mis hermanos, en esta condición pecadora, es la que encontramos ahí en el versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mis hermanos, ahora Pablo pasa a describir o a explicar un poco más esa esfera de pecado de la que fuimos rescatados. Y el apóstol le llama la corriente de este mundo en primer lugar, la corriente de este mundo. Y mis hermanos, cuando yo veo esta frase aquí en la Biblia, la corriente de este mundo, después de haber leído que estábamos muertos, yo no puedo dejar de pensar o de imaginar en un cuerpo muerto que es arrastrado sin remedio por una corriente de agua muy fuerte, sin oponer ninguna resistencia, porque al estar falto de vida, aquel cuerpo simplemente es llevado por la fuerza de aquella corriente. Ciertamente que es así. Sin embargo, mis hermanos, déjenme explicarle un poco más en base a las palabras que son usadas aquí. Esta palabra corriente, la corriente de este mundo, en el texto griego se utilizaba para hablar más bien de una época. La palabra corriente se usaba para hablar de una época o de una era que se caracterizaba por ciertos rasgos. Mire, la Biblia usa esta palabra para referirse a la época en turno caracterizada por ciertos tipos de filosofías y maneras de pensar pecaminosas. Por otro lado, la palabra mundo, la corriente de este mundo, la palabra mundo, como usted ya lo sabe, define el sistema de cosas que rige a la gente de este planeta. Toda la organización, los gobiernos, las filosofías, los sistemas económicos, etcétera, a eso es a lo que Pablo llama aquí el mundo. De manera que al hablar de la corriente de este mundo, Pablo, mis hermanos, está hablando de un sistema totalmente diseñado para propagar ciertas maneras de pensar y por lo tanto de vivir, que son las que arrastran a los hombres por donde el maligno, quien diseñó este sistema, quiere que los hombres vayan. En cada época de la historia humana, el diablo se ha encargado de poner de moda las filosofías de esta vida, de este mundo. No sé si usted ha pensado cuáles son las filosofías que están hoy en boga, las actuales. Digo, en tiempos de Pablo seguramente fueron unas, pero el diablo trabaja constantemente para lanzar nuevas filosofías atractivas a los seres humanos. Un teólogo dice, y me parece que con mucha razón, que en este tiempo, en esta era o época que vivimos nosotros, la filosofía del mundo o la corriente del mundo va propagando 3 cosas básicamente. Mire, la primera de ellas se conoce como humanismo.
El humanismo simplemente dice que lo más importante es el ser humano. El hombre es lo más importante de todo. El ser humano es el centro alrededor del cual giran todas las cosas. Además, él puede lograr todo lo que se proponga. Decía por ahí un conferencista que escuché en una ocasión, todo lo que el hombre pueda crear y concebir en su mente lo puede lograr. Eso, mis hermanos, es el corazón del humanismo. Tú eres lo más importante y tú puedes lograr lo que te propongas. Una de las filosofías que el diablo se ha dedicado a propagar en nuestro tiempo. Una segunda cosa, les dije que eran tres. Una segunda cosa que es lo que está de moda en la actualidad es el materialismo. Y el materialismo tiene que ver con poseer bienes, poseer riquezas. Si para algo estamos en este mundo es pues para conseguir lo que queramos. No importa mucho la manera en que tú lo consigas. Realmente si te avivas vas a poder acumular riqueza y pasártela bien. Bueno, eso es una filosofía que este mundo lanza a la gente y la gente lo cree. Y busca eso. Piensa que poseyendo cosas realmente va a ser feliz. Y una tercera cosa que caracteriza a nuestra época, a nuestra edad, es una sexualidad sin restricciones. Haz con tu sexualidad lo que tú quieras. Es más, la sexualidad define lo que tú eres, o tú puedes definir la sexualidad que tú quieras. Si está usted enterado un poco de eso, se habrá enterado que ya hay una cantidad realmente grande de calificativos para que la gente escoja el que más le guste respecto de su sexualidad. Ya no solamente hay heterosexuales, ya ni siquiera homosexuales, ahora hay un montón, hay 120 y tantas denominaciones para que usted escoja la que le guste, para que la gente de este mundo escoge la que le guste. Puede vivir su sexualidad sin restricción alguna, puede hacer lo que tú quieras. Bueno, esas son las corrientes actuales, mis hermanos. Esto es lo que Pablo llama aquí la corriente de este mundo. Y el apóstol además nos dice algo más que es muy interesante. Él dice que esa corriente marcha conforme al príncipe de la potestad del aire. De manera, mis hermanos, que sin decir su nombre, Pablo identifica a Satanás como el personaje que está detrás de este sistema que arrastra a los hombres sin Dios. La manera en que Pablo menciona al diablo, mis hermanos, es interesante. De hecho, está describiendo lo que en los tiempos de Pablo los judíos creían respecto al lugar donde moran y desde donde operan los demonios. Por eso Pablo le llama el príncipe de la potestad del aire. Mire, la creencia judía era que los espíritus demoníacos habitaban la parte que está sobre nosotros en el aire. Los judíos le llamaban el primer cielo. No sé si usted ha escuchado esto, los judíos pensaban que había 3 cielos. El primer cielo, que es el que está directamente arriba de nuestras cabezas, por donde vuelan los pájaros. A eso le llamaban el primer cielo. El segundo cielo es donde están allá las estrellas, la luna, el sol. Y el tercer cielo es donde mora Dios. De hecho, Pablo hablando de él mismo, que fue llevado hasta el tercer cielo, ¿se acuerdan? Bueno, los judíos pensaban que en el primer cielo es donde moran los espíritus demoníacos. Ahora, déjeme decirle que la Escritura, por su lado, parece respaldar esta creencia. Ya que Pablo no solamente lo menciona aquí, el príncipe de la potestad del aire, sino que más adelante en esta epístola, ya en el capítulo 6, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, en alguna parte del cielo ellos moran. Ahora, en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, también se nos presenta al diablo como teniendo acceso a los lugares celestiales. ¿Se acuerda que se presentó a Satanás junto con los demás ángeles y entonces Dios le habló acerca de su siervo Job? Bueno, mis hermanos, la idea que Pablo tiene cuando expresa estas palabras
es que detrás del sistema mundano opera un poder espiritual muy grande opuesto a Dios. Un ejército numerosísimo y bien organizado de demonios que están bajo las órdenes de Satanás y que desde las alturas, arriba de nuestras cabezas, ellos se encargan de dirigir los pasos del ser humano. Más que a cometer pecados, escuche esto, más que a cometer pecados, porque de eso se encarga la carne, ellos más bien dirigen al ser humano a estar con su pensamiento alejado de Dios. La batalla, el trabajo que ellos llevan a cabo, es que a través de este sistema sean lanzadas filosofías, maneras de pensar, que hagan que el hombre esté siempre separado de Dios, no quiera saber nada de Él, que esté entretenido en las cosas de aquí abajo, porque el sistema todo completo ha sido diseñado para eso. Mire, habrá quienes digan que en este mundo hay cosas buenas, que no todo es malo, bla, bla, bla. La verdad, mis hermanos, es que todo el mundo, el sistema ha sido diseñado por el diablo con ese objetivo, que usted ponga su mente en las filosofías mundanas. Ahora, yo lo invito a que usted reflexione por un instante en eso. El humanismo, mis derechos, esto son las cosas que yo tengo, mis privilegios, bla, bla. ¿Batalla usted con eso? ¿O usted está dispuesto a negarse a sí mismo? Yo no tengo derechos, soy un esclavo de Dios. El materialismo, poseer las riquezas, el trabajo, los títulos. Yo veo que algunos cristianos se entretienen en eso. Y ese es el objetivo del diablo, mantener su mente allí. Y la otra cosa, la sexualidad, sin límites. Estaba viendo hace tiempo unas gráficas acerca del asunto de pecados sexuales en las iglesias, y son altísimas. No sé, rondaba por ahí como de un 75% de cristianos en las iglesias han confesado que han estado viviendo en cuestiones sexuales fuera de la voluntad de Dios, a través de la pornografía, a través de la fornicación, a través de muchas cosas. Mis hermanos, son batallas que, para las cuales el diablo ha diseñado este sistema de cosas, y sin duda que entretiene a los hombres de este mundo. En eso, antes de ser cristianos, éramos retenidos por ese sistema. Ahora que ya somos hijos de Dios, tal vez batallamos con eso, pero ya no pertenecemos allí. Mis hermanos, el apóstol Pablo dice, además, después de todo esto, que es este espíritu el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y con esto, mis hermanos, él quiere decir que el diablo y su ejército obran en el pensamiento humano para provocar incredulidad acerca de Dios. Porque déjeme decirle que la desobediencia más grande del ser humano se llama incredulidad. De hecho, la Biblia usa ambas cosas como sinónimos. La incredulidad, mis hermanos, es la mayor de las desobediencias. Por eso dice el apóstol Pablo que este espíritu es el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él provoca incredulidad y desobediencia en la gente de este mundo. De manera, mis hermanos, que ahora sabemos que el pecador se pierde y va al infierno, no tanto por los muchos pecados que comete, sino más bien por un solo pecado, el de la incredulidad. Y eso, mis hermanos, es una desobediencia a la palabra de Dios. Y el diablo trabaja incesantemente para mantener la mente de los hombres en este mundo, aquí abajo, en su sistema. Finalmente, mis hermanos, Pablo va a hablar de una tercera cosa, hablando de la condición pasada de los creyentes antes de conocer a Cristo. Versículo 3, dice el apóstol, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, en estos versos, mis hermanos, que llevamos hasta aquí vistos, de los 10 que mencionamos, el apóstol Pablo se ha encargado de identificar las 3 cosas que forman parte de la esfera de muerte en que vive el ser humano sin Dios, y en las que antes nosotros también vivimos
cuando aún no creíamos en Él. Y estas tres cosas son el mundo, el diablo y ahora la última que Pablo va a mencionar, que es la carne. La carne, mis hermanos, en la teología paulina tiene que ver con esa disposición en la naturaleza humana a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Esa disposición pecaminosa que Pablo llama la carne ha pasado, mis hermanos, desde Adán a todos los hombres. De manera que todos nacemos con esa inclinación hacia lo malo, con esa disposición de nuestros pensamientos a hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. La satisfacción nuestra, sin importar que ofendamos a nuestro Creador. Eso es a lo que Pablo llama la carne. Ahora, mis hermanos, realmente Pablo nos presenta a esto que él llama la carne como algo que se enseñoreaba de nosotros. Nosotros éramos solamente esclavos de ella, hacíamos sus deseos, vivíamos únicamente para cumplirlos. Dice Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Pero mis hermanos, aquí hay algo interesante en todo esto. Sí éramos esclavos. Sin embargo, mis hermanos, todos estos deseos carnales no eran inconscientes, sino que ellos nacen de nuestros pensamientos. Pablo dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La carne, mis hermanos, opera no solamente en nuestros miembros, también en nuestra mente. Y eso quiere decir que los hombres del mundo, a pesar de conocer a Dios, porque la Biblia dice que Dios no se ha dejado sin testimonio delante de nadie, sin embargo, cada uno de los hombres ha elegido obedecer a sus malos deseos. Lo ha hecho conscientemente. Nunca ha sido de manera inocente. El hombre siempre ha hecho lo malo con conocimiento de ello. Y eso, mis hermanos, acarrea sobre los hombres la ira de Dios. No es que el hombre actuara pecaminosamente, pero por desconocimiento. Pablo deja en claro que la carne obra a través de nuestros pensamientos, lo cual hace que nuestro pecado siempre sea consciente. Por eso Pablo termina diciendo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis hermanos, concluyendo con esta exposición de la condición pasada, el apóstol Pablo, mis hermanos, nos ha dejado claro que todos los seres humanos estábamos irremediablemente perdidos, atados con estos tres poderosos candados que jamás íbamos a poder romper. Aquí, mis hermanos, no hay libre albedrío. Eso es una mentira. Que el hombre pueda libremente elegir seguir a Dios es una mentira. Porque ya vimos que el hombre estaba muerto, arrastrado por una corriente y además esclavo de la carne. No hay libre albedrío. No existe, mis hermanos, la bondad natural en el hombre. No hay buenas personas de naturaleza. Todos, por naturaleza, más bien estábamos bajo la ira de Dios. Estábamos condenados a vivir eternamente separados de Él. Pero mis hermanos, es en este punto que el apóstol Pablo introduce estos versos donde se nos dice que Dios interviene. Dios intervino para poner, mis hermanos, una solución a nuestra condición. En todo esto, el apóstol Pablo tiene un propósito que yo no quiero que usted pierda de vista. Recordarnos, mis hermanos, lo privilegiados que somos. Porque primero el apóstol nos ha llevado a saber esa condición en la que estábamos
el reino de tinieblas en que vivíamos y servíamos al Dios de ese reino, lo profundamente que estábamos perdidos allí. Pero la iglesia de Dios, es decir, usted y yo, somos inmerecidamente privilegiados. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mis hermanos, es la misericordia de Dios, uno de los atributos divinos. Por lo tanto, un atributo infinito como su persona. Por eso Pablo dice que nuestro Dios es rico en misericordia. Allí, mis hermanos, es desde donde parte la iniciativa de Dios por salvarnos. Mire, la misericordia es la disposición de ayudar al miserable, al que no puede hacer nada para solucionar su condición, al que no puede devolver el favor. Un escritor dice que donde no hay miserable, no puede haber misericordia. Pero mis hermanos, aquí tenemos el cuadro de la condición humana, absolutamente miserable. Pero también tenemos el cuadro de un Dios rico en misericordia, que desde la eternidad nos amó. Y a pesar, mis hermanos, de haber llegado a estar muertos, de ser desobedientes, de haber ofendido completamente a nuestro Dios, Él es quien toma la iniciativa de nuestra salvación. Mis hermanos, por eso es que este pasaje es extraordinario. Somos privilegiados y Pablo nos lo recuerda rememorando lo que antes éramos. ¿De dónde nos sacó Dios? A cada uno de nosotros. Solamente por su misericordia, por su amor, por su bondad. Versículo 7, y ya casi vamos a terminar, verso 7, dice Pablo: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta obra de Dios, mis hermanos, como ya lo dije al principio, va a ser contada en el futuro allá en el cielo. Su bondad, su misericordia, su amor van a ser cantados en la gloria. Su sabiduría, al haber trazado este plan y habernos salvado, va a ser recordada por los siglos de los siglos, que por gracia simplemente fuimos salvos cuando no lo merecíamos. Ahora yo quiero, mis hermanos, volver allí en ese verso 4, 5, 6, 8, 9 y 10, y todo eso lo voy a explicar a través de una historia, porque no nos daría tiempo de explicarlo como he venido, casi palabra por palabra, pero como por ahí dicen, un ejemplo vale más que 1000 palabras, voy a terminar con un ejemplo que espero que resuma todo esto y que lo haga entendible a nuestra mente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, esta es una historia que yo escuché hace muchos años, casi cuando comenzábamos a pastorear. Hace ya cerca de 11 años leí esta historia y bueno, hasta el día de hoy la recuerdo porque ejemplifica, me parece, de una manera bastante buena esto que nos está haciendo Pablo aquí. Se cuenta que hace muchos años, en una tribu
uno de los hombres de aquella tribu caminando por ahí, por el camino cercano a su aldea, cayó a un pozo. Y ese pozo era un pozo realmente profundo, de muchos, muchos metros. Y por alguna razón aquel hombre no se mató en la caída, pero quedó ahí en el fondo. El fondo fangoso, oscuro, frío. Y aquel hombre gritaba para que alguien le escuchara. Cuando por fin la gente de su misma aldea que pasaba por ahí le escuchó, se dio cuenta, se reunió el pueblo e intentaron rescatar a aquel hombre, pero resulta que no había una cuerda suficientemente larga que llegara hasta donde él estaba. Algunos tuvieron la idea, tal vez, de poder descender y sacarlo de allí, pero se preguntaban quién iba a ser capaz de cargar a aquel hombre y además alcanzar la cuerda y salir, y decían: esto no es posible, sería necesario que fuera alguien muy alto, de estatura muy fuerte, y ninguno de nosotros cumple con esos requisitos. De manera que desde afuera del pozo le gritaban, intentaban darle aliento, le decían de qué manera se les iba ocurriendo que él pudiera salir, pero sin conseguir nunca que aquel hombre pudiera salir de aquel pozo. Resulta, mis hermanos, que la noticia de que ese hombre estaba allí llegó a oídos del rey de aquella aldea. Ese rey había llegado a ocupar el cargo de monarca por su gran valor en las guerras, en las batallas. Este era un hombre valeroso, era un hombre arrojado, era además de una constitución física bastante fuerte, más alto que todos los demás. Y él estaba allí en su palacio, vestido con las ropas reales. Tenía un gran penacho que reflejaba la gloria de su persona. Y cuando escuchó esta noticia, que este hombre, que también se caracterizaba no solamente por ser un extraordinario guerrero, sino también por amar a su pueblo, se levantó de su trono y fue hasta el lugar donde aquel hombre había caído en el pozo. Y entonces les dijo a la gente: bueno, díganme qué pasó, y le explicaron, y él se asomó y vio y dijo: bueno, yo creo que no hay ninguna manera de sacar a aquel hombre más que yo baje al pozo. Entonces se quitó aquel extraordinario penacho, lo puso a un lado, se despojó de sus ropas reales, se puso simplemente la ropa de cualquiera de los aldeanos y se arrojó al pozo deslizándose por aquella cuerda. Dice la historia que una vez que llegó al fondo de aquel pozo, el hombre que estaba allí entumido, medio enceguecido por la oscuridad, de manera que cuando el rey descendió, aquel que estaba en el fondo se asustó y dijo: bueno, ¿quién eres? Y le dijo: yo soy tu rey. No te reconozco. Bueno, sí, soy yo, escucha mi voz, soy yo, y he venido a rescatarte. Aquel hombre entonces tuvo la esperanza por fin de salir de allí. Entonces el rey le dijo: mira, vamos a hacer lo siguiente, es necesario que tú tengas fe en lo que te voy a decir. No hay otra manera de salir de este pozo más que yo te voy a cargar y tú te vas a agarrar muy fuerte de mi cuello y yo voy a intentar subir jalando aquella cuerda, cargándote a ti. Y vamos a subir como si fuéramos un solo hombre, tú y yo. ¿Crees que vamos a poder hacer esto? Y aquel hombre, al principio incrédulo, terminó, a través de las palabras del rey, creyendo, yendo a los brazos del soberano y dejando que aquel hombre lo tomara entre sus brazos fuertes y comenzara a salir. Y entre tanto que iban saliendo hacia el exterior, aquel hombre estaba muy asustado. Y el rey le dijo: mira, te prometo algo. Cuando salgamos de aquí, voy a poner una silla junto a mi trono y tú te vas a sentar conmigo, porque esto lo vamos a tener que celebrar. Cuando el rey por fin llegó afuera y todo el pueblo lo vio y se maravillaron de la proeza, el rey cumplió su promesa. Entonces se llevó a aquel hombre y le dijo a sus siervos: pongan una silla, porque él a partir de hoy se va a sentar aquí a mi lado. Y aquel hombre a partir de ese momento se sentaba cada vez que quería al lado del rey. Y estaba tan agradecido que le dijo: rey, no me queda más
que dedicar mi vida a tu servicio. Dime qué quieres que haga, yo te quiero complacer. Y el rey le dijo, lo único que te voy a pedir es que guardes las leyes que yo ya he dispuesto para este reino. Simplemente anda por ellas. Y desde entonces, mis hermanos, dice la leyenda, que esa historia se recuerda, se rememora para exaltar el valor de aquel rey, su gracia para con su pueblo, su amor para rescatar a aquel hombre. Y eso, mis hermanos, sin duda que ilustra lo que Pablo está diciendo aquí. Jesucristo tomó la iniciativa por amor, por gracia, descendió hasta lo profundo de nuestra condición humana, se identificó con nosotros como un solo hombre y nos sacó por medio de su resurrección a la gloria. Nos permitió sentarnos con Él en los lugares celestiales. ¿Sabe para qué? Para que ahora andemos en buenas obras. Y esas buenas obras dice que ahí Dios las ha preparado para que anduviésemos en Él. No quiere decir que Dios ya dijo, a ver, fulanito va a hacer la obra tal. No. Dios tiene preparada una esfera de buenas obras y a esa esfera Dios te ha traído ahora para que tú andes en esas obras que caracterizan a la vida cristiana. Mis hermanos, sin duda que somos privilegiados de una esfera de perdición. Dios nos ha llevado a una esfera de gloria. No lo merecíamos, pero sin duda, mis hermanos, que por la eternidad vamos a alabar a nuestro Dios cada vez que rememoremos nuestra historia personal de cómo fuimos rescatados por nuestro Señor. Vamos a dejarle por hasta allí, mis hermanos. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por esto. Señor, te damos muchas gracias porque, Padre, tu palabra sin duda, Señor, es extraordinaria, porque, Señor, nos revelas cosas que no podría, Señor, nuestra mente ni siquiera imaginar acerca, Padre, de tu gran sabiduría, de tu infinito amor, de tu gracia, Padre, que no merecíamos. Y, Señor, también nos recuerdas desde dónde, Padre, fuimos sacados, fuimos rescatados por tu Hijo Jesucristo, y nos has dado, Señor, el más alto honor, el más grande privilegio de sentarnos, Señor, a su lado por toda la eternidad, Padre. Gracias, que podamos ser agradecidos delante de ti, que podamos andar en esas buenas obras, Señor, que te agradan, y que podamos, Señor, a través de nuestra vida en este mundo, glorificarte, Padre, como lo haremos también cuando estemos, Señor, en tu presencia en los lugares celestiales. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por todo esto. Amén.